Muy bien, buenos días, hermanos. Vamos a buscar en nuestras Biblias, por favor, Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 44. Hechos 2, 44, hermanos. Vamos a leer el versículo 44 y el versículo 46. Y una vez que lo tengan, hermanos, les invito a ponerse de pie. Leemos juntos, dice la palabra de Dios, hermanos. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Padre Santo, te alabamos y bendecimos, Señor, porque eres bueno y bondadoso con nosotros, porque has provisto para tu iglesia, Señor, una comunión permanente, Señor, contigo, con tu Hijo Jesucristo y con tu Santo Espíritu. Y a través del ejemplo de ustedes como Trinidad, nos han ayudado, Señor, a entender lo importante que es estar juntos, unánimes, teniendo un mismo espíritu, teniendo un mismo propósito. Gracias, Padre, por la oportunidad de ser iglesia, por poder estar juntos en esta mañana y aprender, Señor, de tu palabra, lo que es adecuado para nuestra fe y para nuestra práctica. Bendice a cada uno de mis hermanos que ya se encuentran aquí presentes. Te rogamos por los que vienen en camino, que tú los traigas con bien, Señor, sin ningún impedimento, sin ninguna dificultad. Gracias por tu palabra que es guía y lámpara a nuestro caminar, Señor, que a través de ella en esta mañana podamos ser guiados, Señor, con nuestras prácticas personales, familiares, Señor, y como iglesia. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos a buen tiempo, hermanos, para poder revisar la lección y también, hermanos, participar. Recuerden, participar. Si usted tiene un poco de sueño, pues ya va saliendo el café, entonces se puede ir allá y tomar tantito café, que se despierte. Este tema, como todos los que hemos visto, hermanos, este tema también es de mucha importancia, ¿no? Son las bases de la vida cristiana. Cuando nosotros aceptamos a Cristo y se nos da la oportunidad de pertenecer al cuerpo de nuestro Señor, hay ciertas cosas que debemos saber y ciertas prácticas que debemos tener de manera permanente, de manera disciplinada. Y por eso hemos querido retomar este discipulado básico para recordar a algunos de nosotros y también indagar un poco más sobre nuestras prácticas, Bien, ya hemos visto varias lecciones. Hoy nos toca la lección número 9, que tiene que ver con congregarse, hermanos. Es otra manera de decirlo, ¿eh? Con congregarse, y el título es Reuniéndonos con los hijos de Dios. Vayamos a la introducción, hermanos. Vamos a leer juntos, hermanos, hasta el primer punto que está ahí. Leemos de corrido hasta el primer punto, ahí nos detenemos. ¿Sí? Leemos juntos, dice: cuando los primeros creyentes pusieron su fe, ellos fueron muy bien, ahí está el primer punto. Bien. Entonces, cuando los creyentes pusieron su fe, ellos fueron unidos unos a otros. Unidos unos a otros. Fíjese, ¿no? En la manera que los unió Cristo. Cristo hizo posible esa unión entre nosotros como hermanos. Entonces, estoy unido a nuestro hermano Manuel, estoy unido a nuestro hermano Brandon, estoy unido a nuestro hermano César, ¿verdad? A nuestra hermana Rosita, a nuestra hermana Silvia, y ustedes también están unidos entre ustedes.
Esto es posible gracias a lo que Cristo hizo en la cruz. A través de su sangre pagó nuestros pecados y nos hizo hijos de Dios. ¿Vamos bien, hermanos? Nos hizo hijos de Dios. Vamos a leer la siguiente oración hasta el punto, ¿verdad? Dice, juntos fue la palabra usada para describirnos. Hechos 2, 44 y 46. Bien, continuamos. Los creyentes se necesitan. Muy bien, se necesitan, hermanos, unos a otros. Nos necesitamos unos a otros. No podemos vivir de manera aislada, nos necesitamos. Y todos, dice aquí en la introducción, ¿necesitamos de quién? Todos necesitamos de Cristo, ¿verdad? Muy bien, seguimos en la siguiente oración. Dice, necesitamos vivir. Otra vez empezamos, hermanos. Todavía no escribimos nada, así que no deben estar distraídos, ¿verdad? Luego, por escribirnos, nos atrasamos un poco. Juntos, hermanos, dice. Necesitamos vivir y compartir nuestra vida con Él. Muy bien, necesitamos vivir y compartir nuestra vida con Él. Siguiente, hermanos. Somos una comunidad espiritual. También esto es importante, ¿no? No somos una comunidad social, un club, ¿verdad? Somos una comunidad espiritual. Tenemos vínculos espirituales que tienen que ver con nuestro espíritu, con nuestra alma, con nuestra fe, hermanos, y con nuestra esperanza en el Señor. Bien, continuamos. Primera de los Corintios 12, 26. Muy bien. Lo último, hermano César, léanos la última parte de esta introducción. Esto también se intenta expresar en la comunión de la iglesia local. Muy bien. Cada uno forma parte de ella, es miembro del cuerpo de Cristo, donde quiera que esté. Esto también se intenta expresar en la comunión de la iglesia local. La comunión de la iglesia local. Entonces, hermanos, ¿de qué vamos a hablar en esta mañana? De reunirnos, muy bien, con nuestros hermanos, con los hijos de Dios, muy bien. ¿Qué más? Para tener comunión unos con otros, nos pertenecemos unos a otros. Esta es una comunidad espiritual, no social, no cultural. ¿Qué más? Somos parte de este cuerpo donde quiera que ¿qué? Donde quiera que estemos, ¿verdad? ¿Queda claro hasta aquí? Bien, hay muchas objeciones, hermanos, el día de hoy para reunirse. Mucha gente no quiere tener la costumbre o la disciplina de congregarse en una iglesia local y se dan diferentes clases de argumentos. Dice, Dios es espíritu y entonces, como es espíritu, Él no está en un lugar determinado. Yo puedo adorar, yo puedo orar, puedo ser alimentado en cualquier lado. Puedo quedarme en mi casa, sentado o acostado, prendiendo la tele y buscando algún programa en línea de alguna iglesia. ¿Han escuchado eso, hermanos? Ahora se ha puesto un poco más de moda a partir de la pandemia, ¿no? Muchas iglesias empezaron a sacar todo su culto en línea y era mucho más fácil poder tener acceso a buenas iglesias con buenos cultos, con hermanos con buena enseñanza, buena predicación. Y no importaba dónde estén, a partir de la pandemia, ¿verdad? Y mucha gente empezó a decir, bueno, no necesito una iglesia local, no necesito congregarme.
¿verdad? Bien, lo que se pone de argumento son verdades a medias, ¿verdad? Es cierto, Dios es espíritu y en cualquier lado podemos adorarle, es verdad, pero falta esta otra parte. Sí, hermana Yola. Ahí va el micrófono. Es eso que dice de que vamos a decir que por tele o por línea, por eso es que no es lo mismo como el compañerismo, hermanos. Reunirnos todos juntos, como dice la palabra de Dios, en armonía, ¿eh? Venir a alabar al Señor, pero aquí, bueno, para mí, yo siento más eso que es más mejor. Como por ejemplo la pandemia, como sí, muchos casi, pero como quieran, nosotros seguimos viniendo y gracias a Dios nunca pasó nada. Entonces yo digo que es mejor para mí, así, compañerismo, todos. Claro, gracias, hermana. Sí, por supuesto, era una situación extraordinaria, ¿verdad? Nunca habíamos vivido una pandemia, ¿verdad? Nosotros, a nivel mundial, era una situación nueva, peligrosa, extraña. Pero pasó, hermanos, y muchos cristianos ya no volvieron a las iglesias, ya no volvieron a congregarse, ¿no? Y entonces olvidaron una parte importante del caminar personal del cristiano, que es que está unido al cuerpo de Cristo. Y así podríamos desmontar, hermanos, muchos pretextos o argumentos. Vamos a centrarnos entonces en la clase para que nosotros entendamos lo que dice Dios a través de la Escritura y cuál debe ser nuestra práctica. Bien, primera pregunta, hermanos. Cuando la gente creía en Cristo y se bautizaba, ¿a dónde era añadida? Y luego dice, en su opinión, ¿por qué era así? Hechos 2, 41 al 47, hermanos. Leemos el texto y después contestamos. Hechos 2, 41 al 47. Recuerde, cualquiera puede leerlo, levantarse y leerlo fuerte. O democráticamente. Hermano Diego, ayúdanos, por favor. Hechos 2, 42 al 47, donde estábamos en la lectura inicial. 42 al 47. 41, perdón, al 47. Amén. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en comunión todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Gracias, hermano, gracias. Muy bien, entonces la respuesta sería, los que creían en Cristo y se bautizaban, ingresaban al seno de la iglesia. Al seno de la iglesia, la comunión de la iglesia. O comunidad de los creyentes. Aquí nos da una razón, porque necesitaban la comunión de los hermanos y la protección de líderes maduros. Repito, los que creían en Cristo y se bautizaban, ingresaban al seno de la iglesia o comunidad de los creyentes, porque necesitaban la comunión de los hermanos y la protección de líderes maduros.
Muy bien. ¿Todos tienen su respuesta, hermanos? Bien. Nos auxiliamos los que estamos llevando a cabo este discipulado, hermanos, de una hoja o una presentación, porque esto ayuda, hermanos, en la enseñanza. Por ahí existe un mito muy difundido en la cuestión de la enseñanza, que es las diversas formas de aprendizaje. Dicen que algunos son visuales, otros son auditivos, otros son kinestésicos, es decir, que aprenden haciendo cosas. Y la verdad que es un mito, no hay evidencia científica de que unos sean o aprendan más viendo o escuchando o escribiendo. Lo que sí hay evidencia científica, hermanos, es que entre más sentidos usemos, más aprendemos. ¿Cuántos sentidos tenemos? 5 sentidos, muy bien. Las mujeres 6, ¿verdad? Recuérdenlo. Las mujeres tienen 6, ¿verdad? Porque por eso nos metemos en problemas, hermanos. Bien, 5 sentidos. Cuando nosotros aprendemos a través de los 5 sentidos, tenemos más información. Lo que vemos, ¿no? Lo que escuchamos a través de lo que se nos expone y lo que escribimos, tocamos. ¿Ahí cuántos sentidos van? 3, ¿verdad? Muy bien. Habría que exponer una manera de probar la enseñanza, pero sí hay formas. Sí, hermano Alfredo. Claro, sí. Los 5 sentidos. La vista con las imágenes, el gusto con la hostia, el olfato con los inciensos, la música con el oído. ¿Cuántos Sí. digo ya de los 5, no? ¿Cuál me falta? El tacto también, tocando las reliquias y santiguándose. Entonces, los 5 métodos es infalible que la gente se hace una costumbre porque porque lo está practicando. Sí. Es más, hasta el hecho de persignarme, para mí me costó mucho quitarme ese hábito. Sí, Martín Lutero lo practicaba, el persignarse. Sí, es una metodología poderosa porque entra por todos los sentidos. Y es algo, hermanos, que Dios lo hizo así. Dios lo hizo así. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia donde podemos ver cómo Dios usaba estos recursos. Y bueno, hay que usarlos para doctrina correcta, ¿verdad? Para doctrina correcta. Y si no nos damos cuenta, pues entonces, pues otros grupos nos van a llevar la delantera. Bien, entonces, por eso escriban, hermanos, escuchen, hablen ustedes, participen, vean en el texto bíblico. Bien, aquí ya se nos dio una razón, porque necesitaban la comunión de los hermanos y la protección de líderes maduros. 2 razones. En su opinión, dice, ¿por qué era importante que ellos se reunieran, que se añadieran a la iglesia o a la comunidad de creyentes? ¿Por qué era importante? Aparte de esto que ya se mencionó aquí. ¿Alguien quiere comentar, hermanos? Hermana César, hermana Bárbara. Sí. Es que son uno, hermanos, son uno. Bueno, yo quisiera comentar que he visto que a la iglesia la ponen como una mesa. Ya ve que la mesa tiene 4 patas y una mesa sin 4 patas pues no es estable, no se equilibra. Entonces, de hecho aquí dibujé la mesa. Las 4 patas para que la iglesia esté bien, se necesitan esas 4 patas, que es lo que vimos ahora en lo que leímos de Hechos 2 al 41 al 47. Una de las patas pues es la enseñanza apostólica. Sí. Tenemos que regresar, ¿no? Bueno, como veíamos, ¿no? Hay muchas iglesias que sus enseñanzas se salen mucho de lo que realmente los apóstoles predicaban. Entonces, la iglesia tiene que tener la enseñanza apostólica, la oración,
la comunión y el partimiento de pan. Ujú. Y hace rato usted preguntaba por qué era necesario congregarse. Y pensaba que la comunión, bueno, en la iglesia deben de haber esas 4 cosas para que sea, es el modelo, ¿no? Del Nuevo Testamento de los apóstoles. Y la comunión, como decíamos la otra vez, es de suma importancia. Cuando decía, ¿no? Que la cruz, los barrotes de la cruz, está la comunión de nosotros personal con Dios, que es de suma importancia, pero también es de suma importancia la comunión con los hermanos. Y si no, yo me quedo en mi casa, por ejemplo, viendo una predicación en línea, no estoy cumpliendo esta parte de la comunión con mis hermanos. Sí, claro. Y la Biblia nos enseña, ¿no? La importancia de amar a nuestros hermanos, de amar al prójimo. Y aquí en la iglesia es donde vamos a practicar el amor, la tolerancia, la paciencia, el perdón. Muy bien. Entonces, de verdad que sí es importante. Esta es una escuela, ¿no? Para que nosotros podamos irnos perfeccionando cada vez y pareciéndonos más a Jesús, porque si estoy en mi casa, ¿quién me va a ofender? ¿Qué defectos voy a ver, no, en mis hermanos? Y necesitamos estar plantados aquí para poder parecernos más a Cristo. Muy bien. Gracias, hermano. ¿Puede pasarle el micrófono a la hermana Emilia para que nos lea la siguiente pregunta? Muy bien. Siguiente pregunta. Pregunta número 2, hermanos. ¿Cuáles fueron las 4 primeras cosas que estos cristianos hicieron juntos? Hechos 2:42. Muy bien. ¿Puedes leer este versículo? Ya que tienes el micrófono ahí. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Muy bien. Entonces la respuesta ya nos avanzó la hermana Bárbara un poquito, ¿verdad? Perseveraban en la doctrina, muy bien, de los apóstoles. En la, ¿qué, hermanos? Comunión, muy bien, en la comunión. En el partimiento del pan, que es la cena del Señor. Partimiento del pan, que es la cena del Señor. Y por último, en las oraciones. Muy bien. Sí, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan, que sería la cena del Señor entre paréntesis. Cena del Señor entre paréntesis. Y en las oraciones. Muy bien, 4 cosas que ya se mencionaron ahorita, ¿verdad? Sí, hermano Alfredo, adelante. Por ahí va el micrófono. Yo quiero preguntar, en la parte antes de que avancen, ¿cómo se manifiesta aquí la protección de los líderes maduros o cómo es esa acción de la protección de los líderes maduros? A lo mejor lo pasan por alto, pero es importante, porque muchas veces los líderes maduros nos dedicamos a expulsar miembros y no a protegerlos. No sé si nos podrías ilustrar. Lo vamos a ver más adelantito. Okay. Lo vamos a ver más adelantito, pero podemos adelantar con lo que dice aquí, que al perseverar en la doctrina de los apóstoles, significa que ellos sean los responsables de la clase de enseñanza que se iba a dar y que los hermanos debían creer. Al tener una doctrina correcta, guiada por los apóstoles, ya hay un cerco, hermanos, ya hay una protección. Ahí ya la gente puede decir, esto que yo escucho en las redes sociales, que escucho de otro hermano en otra congregación, que escucho de otro pastor, pues no se asemeja a lo que a mí me han enseñado en la iglesia, ¿no? Si hablamos de este tema de la comunión entre hermanos, la asistencia a la iglesia, ustedes aprenden este tema en la palabra de Dios
y alguien más viene y les dice algo diferente como para darles rienda suelta que no vayan a la iglesia, ya ahí al tener una enseñanza correcta, ya ustedes tienen una protección, una valla para no irse a hacer tal o cual cosa. Y hay enseñanzas, hay muchas que son contrarias. Al perseverar ellos en la doctrina de los apóstoles, ¿qué es lo que nosotros estamos queriendo hacer? Perseverar en esa misma doctrina, vamos a tener estas vallas, estas protecciones. Si el ganado, hermanos, no tuviera esas protecciones a pie de carretera, ¿qué pasaría con el ganado? Lo atropellan, ¿verdad? O las matan, las descuartizan y las venden por allá, ¿verdad? En el clandestino. Entonces, la valla o los alambres de púas que hay ahí en la cerca son una protección. Así la doctrina es una protección. Por ahí había comentarios, Manuel, sí. Continuando con la pregunta del hermano Alfredo, esto es en la época en la que estuvieron los apóstoles. Ahorita en la actualidad que no tenemos apóstoles, ¿cuál sería el equivalente? ¿La protección de? De la palabra de Dios. De la doctrina de la palabra de Dios. Ese es en un primer momento, ¿no? Como les decía, vamos a indagar más adelante. Adelante, sí. Mi pregunta era de otro aspecto, parecida a la que dice Manuel. Ajá. Según Hebreos, una forma de protegernos o proteger los líderes mayores a los nuevos creyentes es, dice, considerándonos unos a otros para estimularlos al amor. Una forma de que los hermanos mayores nos ayudan o ayudamos a los hermanos es estimularlos al amor, estimularlos al amor. ¿Al amor de qué? Entre nosotros y hacia las almas perdidas. Segundo, y a las buenas obras. Esa es la función de nosotros los adultos mayores. Y adelante nos dice una orden, a lo mejor me adelanto, ¿verdad? No dejando de congregarnos. Si entendemos que es una orden de parte de Dios, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Y a eso lo pide físicamente, porque nos podemos congregar en línea también, ¿verdad? Pero no es lo que aquí dice. La idea es congregarnos. Nunca es lo mismo presencial que virtual. Muy bien. Ya que seguimos con el tema, pregunta número 9. Vean la pregunta número 9. Dice, ¿qué actitud deberían tener los miembros de la iglesia hacia los líderes? ¿Qué responsabilidades tienen los líderes de la iglesia? Según este texto. ¿Qué texto es, hermano? ¿Hebreos qué? Muy bien. Dije que lo vamos a ver más adelantito. ¿Bien? Ok. Según el contexto. Gracias, hermanos, por sus preguntas. Y bueno, ya está considerado abundar más adelantito. Entonces, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan, que es la cena del Señor, y en qué más, en las oraciones. Perseverar. 4 primeras cosas que los cristianos hicieron juntos, que deben seguir haciendo, hermanos. Usted debe permanecer ¿en qué? En la doctrina. Bien, en la enseñanza de la palabra de Dios. ¿En qué debe perseverar? En la comunión, en reunirse, en tener participación de vida con los demás que forman parte de la iglesia. Esta es la comunión, la koinonía, ¿no? Koinonía, estar unidos. En el partimiento del pan, ¿qué significa la cena del Señor? Usted tiene que perseverar en las ordenanzas. Si alguien va a ser bautizado, ¿quién debe ir? Toda la iglesia. Si se va a celebrar la cena del Señor, ¿quiénes tienen que estar? Los miembros, aunque no todos estén en plena comunión. Pero si es parte de la iglesia, tiene que estar presente. ¿Estamos de acuerdo? Perseverar. ¿Y en qué más? Y en las oraciones, que es el culto de oración, que casi nadie viene, ¿verdad? Bueno, venimos de manera muy reducida a orar, ¿verdad? A ese culto en especial que es entre semana y podemos entender ciertas situaciones de trabajo, de enfermedad,
Pero cuando el creyente tiene oportunidad de estar en el culto de oración y no viene, entonces no está cumpliendo con estas características esenciales, hermanos, esenciales del compañerismo, del formar parte de una iglesia, La iglesia persevera en la doctrina, la iglesia persevera en la comunión, en la relación unos con otros, persevera en las ordenanzas y persevera en las oraciones. Se puede hacer de muchas maneras, ¿verdad? El asunto de la oración, pero la idea aquí es que estaban en el mismo lugar, a la misma hora, todos intercediendo por los mismos propósitos. La oración es muy importante, hermanos. Lo vimos la semana pasada, ¿verdad? A lo mejor para algunos fue muy rápida la pasada de la oración porque había muchas cosas ahí, ¿verdad? Pero es sumamente importante la oración. Bien, hermano Brandon, por favor, léenos la pregunta número 3. Por ahí le van a mandar el micrófono. Pregunta número 3. ¿En qué día se reunían los creyentes y qué solían hacer en esas reuniones? Hechos 27. Muy bien, busca por favor, hermano, Hechos 27 y léelo. ¿En qué día? El ¿Y primer qué solían día de la hacer? semana, Ajá. reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Muy bien, entonces, hermanos, se reunían, ¿cuándo? El primer día de la semana, es decir, el domingo. El domingo, ese es el día que se reunían los apóstoles en el Nuevo Testamento. Celebraban, ¿qué? La cena del Señor. Bien, celebraban la cena del Señor. Muy bien, 1 Corintios 11, 23 al 31, Pablo nos dice, hermanos, que él recibió del Señor lo que también les había enseñado. ¿Qué cosa? Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, tomad, comed. Bien. Hay indicios, ya lo hemos dicho en alguna ocasión, hay indicios fuertes en el Nuevo Testamento de que la cena del Señor se celebraba cada cuándo. Los que recuerdan esta enseñanza. Cada semana, cada domingo. Cuando os reunís, y está hablando ahí del día del Señor, esto no es comer la cena del Señor, ¿verdad? Entonces se reunían el primer día de la semana, es decir, el domingo, y celebraban la cena del Señor. Cuando nos estaban organizando en Maranata, hermanos, de Misión a Iglesia, hubo un hermano que le tocaba responder este artículo de fe. Cuando se reunían los cristianos, cuando se debe de reunir la iglesia. Y el hermano había tenido siempre dificultades para aceptar lo que dice la Biblia en cuanto al Nuevo Testamento del día de reunión. Así que en plena organización, hermanos, en plena organización de Misión a Iglesia, estando, no sé, yo creo que como 12 o 13 pastores que fueron a organizarnos, o bueno, a ayudar a la iglesia a organizarnos, se paró y dice, les voy a decir la respuesta que me dijeron que tengo que decir. Y dijo, la iglesia se reúne el domingo. Pero quiero que me expliquen, ahorita que están todos ahí, quiero que me expliquen por qué no nos reunimos en el día séptimo. Porque la Biblia dice que es el día de la reunión, el día séptimo, y eso, dicen todas las Biblias, equivale a sábado. Todos estábamos así. ¿Por qué le dimos ese artículo al hermano? Fue importante porque tiempo después el hermano salió.
de la iglesia a una iglesia, ¿qué creen? Del séptimo día. Iglesia de Dios del séptimo día. ¿Qué quiere decir? Nunca aceptó lo que dice el Nuevo Testamento del día del Señor. Y cómo sigue estando vigente reunirse el día del Señor, porque es un mandamiento, según Éxodo, es un mandamiento, hay que reunirse el día del Señor, pero a través del nuevo pacto en Cristo, este día se traslada del sábado al domingo y lo vemos en el Nuevo Testamento. Toda la evidencia del Nuevo Testamento nos dice que era el primer día de la semana. Adelante, hermano. Al mismo Señor Jesucristo, los judíos en aquel entonces le reclamaban que por qué no guardaba el día de reposo. Sí. Ahí tenemos varios eventos. El que yo me acuerdo ahorita es el paralítico de Bethesda, que le dijo al Señor: levántate, toma tu lecho y vete. Y era el día de reposo, Claro, sí. para los judíos. Entonces, los judíos dicen que por eso procuraban matar a Jesús, porque no solamente quebrantaba el día de reposo, sino que era igual a Dios. En ese mismo texto Sí. se dice de eso. Pero el mismo Señor, varias cosas hizo en el día séptimo, y los judíos lo criticaban. Entonces, ¿qué podemos esperar nosotros? Sí, la parte quizá que no quedó claro que decía nuestro hermano Angelo es que Jesús dijo que Él era Señor del día de reposo. Y si Él hubiera querido que siguiera el sábado, ¿cuándo hubiera resucitado, hermanos? Sábado. Sábado, muy bien. Sí, adelante, hermano. Él les dijo que el día de reposo fue hecho por causa del hombre, no Sí. el hombre por causa del reposo. Del día de reposo quiere decir que el día de reposo está sujeto al hombre, y el que hizo el día de reposo lo cambia a domingo, así es que Claro. ahí está. Sí, gracias, hermano. Sí. Entonces es muy importante entonces que nosotros entendamos que el día del Señor, ¿cuándo es? Ayer. No, ¿verdad? ¿Cuándo? ¿Y qué hace la iglesia de Jesucristo? ¿Cuándo se reúne? Ayer. No, ¿verdad? Usted tiene que decir no, rápido, así, fuerte. ¿Ya? ¿Por qué? Porque conoce usted la enseñanza bíblica, porque conoce usted la doctrina de los apóstoles, que ellos se reunían ¿cuándo? El sábado. El domingo. No, pastor, el domingo. El domingo. No importa quién esté aquí, ¿verdad? Si enseña doctrinas equivocadas, tiene que decir, hermano Manuel. Pero bueno, sería interesante porque definir esto. Nos reunimos en otros días de la semana. Sí. ¿Cuál sería la diferencia del domingo con respecto a esos otros días? Muy Como bien. iglesia, como iglesia. Sí, como iglesia tenemos establecido reunirnos para alabar a Dios, aprender de su palabra y rendirle todo el homenaje posible en un día. En un día. 6 días trabajarás, dice la palabra de Dios, ¿no? 6 días trabajarás. Y el séptimo es de Dios. Entonces, es mucho más profundo la reunión del domingo que una reunión entre semanas. No digamos que tiene menos importancia porque las demás reuniones abonan, por supuesto. Pero estamos llamados a guardar el día del Señor. Y en este caso, por el Nuevo Testamento, es el domingo. Esa es una de las diferencias. A nivel teológico y escatológico, el domingo es una representación del día del Señor. ¿Alguien ha escuchado esta frase? Que va a venir el día del Señor. ¿Y a qué se refiere esto? A la venida de Cristo, al juicio de Cristo, ¿no? Y entonces nosotros estamos, ¿cuándo ahí dispuestos? El domingo, en el día del Señor. Así que es una predisposición en el día del Señor
a recibir al Señor y darle toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos? Amén, ¿no? Entonces, entre semana podemos tener otras clases de reuniones y podemos hacer otras cosas más. Pero cuando hablamos del domingo, tenemos que guardarlo. Ahí entraríamos a un tema un poquito más profundo. ¿Cómo se guarda el día del Señor? ¿No? Y entraremos en las diversiones, entraremos en las reuniones familiares, entraremos en los viajes, entraremos en ir a la playa y otras cosas más, ¿verdad? Pero nos bastará en esta clase decir que el día del Señor es sumamente importante y va más allá de la mera reunión de 2 horas aquí en la iglesia. Entre semana podemos tener otro tipo de actividades que no necesariamente se enfocan en nuestro Dios, pero el domingo sí es sumamente importante que nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro cuerpo incluso esté dispuesto para las cosas de Dios, guardando el día del Señor, sí. ¿Cuál es la diferencia etimológica entre el sábado nuestro y el sabbat? Primero, sábado nuestro, ¿de dónde se origina? Y el sábado que dice la Biblia. Ese sería importante recalcar. ¿Y a qué equivale el domingo? Porque domingo significa, en nuestro lenguaje, significa otra cosa también. Entonces, ¿cuáles serían los nombres? No ahorita, ¿verdad? Los nombres en hebreo que se le dan a lunes, nosotros lunes de luna, martes de Marte, miércoles de Mercurio, así. Entonces, nada más quiero que me contestes la diferencia entre el sábado nuestro y el origen, el significado de sábado en nuestro español y sabbat en el hebreo. Pues no me sé la respuesta. Es que sábado el sábado es descanso y sábado es el día de Saturno. Por favor, el micrófono. Porque si sabe la respuesta, es mejor que la escuchemos completa. El sábado significa descanso, cese de hacer, y nuestro sábado significa el día de Saturno. Saturno, sábado. Domingo es el día de Dios, ¿verdad? El día de Dios. El lunes de la luna, lunar, luna. Martes de Marte, miércoles de Mercurio, jueves de Júpiter, viernes de Venus. Entonces, nada que ver. El sábado que ellos quieren celebrar los sabatistas. Entonces, si en hebreo el sabat coincide, no sé, si coincide con nuestro sábado nuestro, sería otra cosa. Pero el descanso, por ejemplo, si nosotros empezamos la semana laboral el lunes, ¿cuál es nuestro descanso? El sábado. Si empiezo el martes, ¿cuál es nuestro descanso? Y así se va. A los que trabajan en turno saben cómo se va haciendo el descanso, porque lo importante es el descanso para el hombre. Hizo 6 días y descansó el hombre. O sea, el hombre, no Dios. Esa es la importancia crucial. Muy bien. Sí, hay respuestas, hermanos, que yo no las tengo. Aunque tenga yo ciertos conocimientos, no, o sea, no soy como GPT. No me sé todas las respuestas. Y a veces son algunas de sus preguntas muy específicas y pues no recuerdo. Entonces, pero lo vamos a anotar, ¿verdad? Para profundizar en la respuesta que nos dio el hermano Alfredo. Si usted cree que tiene alguna pregunta con su respuesta ya, compártanla en forma de opinión para que así avancemos, porque no siempre es fácil para mí. Y yo creo que para los que se separan acá, estar como, sí, sabiendo exactamente cómo están pensando todos, ¿verdad? Desde qué línea están indagando. Bien, vamos a la siguiente pregunta, por favor. Bueno, a la respuesta, sí. Sí, adelante. Yo voy a decir algo. Sí. Yo soy muy retardataria, pero al hermano Alfredo no entendí ni papa. Al hermano Alfredo no entendí. Sí. Ni papa. Discúlpenme mi ignorancia, pero así, no, como que...
Como que se Sí, enreda la es que, mire, también quizá es un poquito de mencionar esto, ¿no? Que cada uno tiene una historia de vida con un cierto tipo de aprendizaje y un bagaje distinto. Entonces, cuando vamos a la Biblia o a una lección, desde ese bagaje, nos enfrentamos a esto. Y nos saltan dudas, preguntas entre lo que sabemos e ignoramos. Entonces, cada hermano tiene cierto conocimiento, cierta experiencia y ciertas dudas. Por eso es que es diferente, ¿verdad? Aunque yo pueda estarles hablando sobre algo, cada uno va a captar de formas diferentes, debido a su aprendizaje, su conocimiento y sus intereses, porque son intereses diferentes, ¿verdad? Algunos más en el sentido etimológico de la palabra, otros más en el sentido práctico, otros más en el sentido cultural, otros más quizá en el sentido bíblico, a lo mejor en las consecuencias. Bueno, si yo guardo el sábado, ¿cómo me va a ir con mi esposo, con mi esposa? O sea, pueden agarrarse la misma pregunta desde diferentes ángulos, ¿verdad? Y cada persona puede tener eso. Por eso es que es difícil a veces entender. Muy bien. O captarnos entre todos. Sí, hermano. César, después nuestro hermano Diego. La respuesta decía, se reunieron el primer día de la semana, es decir, el domingo, celebraban la cena del Señor. Mi pregunta es, ¿por qué no celebramos todos los domingos la cena del Señor? Tengo esa duda. Sí. ¿Alguien quiere responder esto, hermanos? Adelante, Doria. Si no mal recuerdo, creo que fue un acuerdo que se tomó como parte de la sociedad de aquí, de la iglesia, ¿no? Que cada inicio de mes se iba a celebrar la Cena del Señor. Creo que también se había tomado, o se había considerado cada 2 meses, o también, como mencionó el hermano, cada domingo. Pero creo que fue como decisión de toda la iglesia celebrarlo el inicio de cada mes. Bien. ¿Alguien quiere confirmar o desconfirmar eso? Normalmente, sí, adelante. Es cierto lo que dijo el hermano Jesús. La iglesia es la que determina. A veces son los pastores. Conozco un pastor que celebraba la cena periódicamente, no recuerdo qué periodicidad hacía, pero últimamente él cayó en cuenta de que debe celebrarse la cena una vez al año. Entonces, como él es el dirigente de la iglesia, lo celebran una vez al año. Claro que tuvo que pasar, ponerse de acuerdo todos los de la iglesia. Entonces, eso es lo que hemos hecho nosotros. Celebrarlo cada mes, cada 2 meses, cada 6 meses, depende de lo que la iglesia diga. No es, bíblicamente, no es algo que debemos hacer cada semana. Los apóstoles lo celebraban, pero no dice allí que nosotros debemos celebrarlo de la misma manera. Por eso es que las iglesias determinan la periodicidad en la cual se va a celebrar la cena. Muy bien. Sí, tiene que ver con eso, tiene que ver con el tiempo que la iglesia decide, ¿no? Anterior a un servidor se celebraba pues, cada vez que el pastor decía, ¿no? Como una vez al año o algo así. Cuando llegamos nosotros, la iglesia acordó cada 3 meses. El acuerdo en acta, hermanos, es cada 3 meses. Después yo di una enseñanza sobre la Cena del Señor y la evidencia bíblica de cada cuando se hacía. Y hice esta opinión, porque fue una opinión. Creo que celebrarla cada 3 meses es demasiado tiempo. Y hacerlo cada semana es demasiado pronto. Mi opinión es que se celebre cada mes. Cada mes. Entonces, a partir de esa opinión que yo di, se empezó a celebrar la cena cada mes.
Y cuando había alguna dificultad, entonces ese mes no, sino al siguiente. Pero el acuerdo es cada 3 meses. Un servidor lo anuncia por lo regular cada mes. Cada mes. Pero la evidencia bíblica es que ellos lo hacían cada semana y no hay un texto prescriptivo o normativo, así se le conoce, un texto normativo que nos diga tiene la iglesia que celebrarla cada semana o cada 3 meses o cada 6 meses o cada año. No hay en el texto bíblico un texto normativo. ¿Sí? Hermano Diego. Sí, hermanos, el libro de Hechos es narrativo en su mayoría y descriptivo, pero prescriptivo vamos a encontrar por pocos textos como tales. Eso debería de contestar nuestra pregunta respecto por qué se hace cada lunes, cada domingo, o cada mes, o cada 3 meses, porque nosotros vemos en el libro de Hechos una descripción, más no una prescripción de parte de Dios. Y respecto a nuestra hermana Rosita, ¿verdad? Que comenta, es bueno que ella haya hecho este comentario, porque esto ha venido sucediendo en todas las clases. Nosotros debemos de centrarnos, por ejemplo, el título de la lección, reuniéndonos con los hijos de Dios. Y de repente salimos de aquí y hoy se hablaron de tantas cosas, menos del tema. Entonces nosotros debemos siempre de tomar en cuenta esto y volver otra vez. ¿En qué estábamos? Reuniéndonos con los hijos de Dios. ¿Por qué salió lo del Sabbat y el sábado? Porque hay una respuesta aquí que dice que se reunieron el primer día de la semana y de ahí salió todo, ¿no? Es bueno, los comentarios son muy buenos y es importante porque, como bien lo comentan, ¿no? A veces hay alguien que tiene esa duda. Sí. Pero esa no es la clase y como iglesia debemos concentrarnos en el tema. Hay que hacerlos, está bien, pero todos al final debemos acordarnos. El tema es reuniéndonos con los hijos de Dios. Y ya lo demás solamente va a ser más grande nuestro acervo cultural, bíblico. Claro, sí. Sí, hay temas que son secundarios y que se pueden trabajar en otro momento, ¿no? Que se pueden trabajar en otro momento. Y a veces una ilustración lleva un comentario a otro comentario, a otro comentario, a otro comentario, y ya nos perdemos. Gracias, hermano, por la observación. Vamos a continuar en las preguntas y avanzamos. ¿Vean? Los creyentes, es la 4, ¿verdad? Los creyentes son colectivamente llamados la iglesia. La iglesia. El significado de esta palabra es aquellos llamados afuera o llamados afuera. ¿En qué manera fueron ellos llamados afuera o aparte? Vamos a ver primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, ¿no? ¿En qué manera fueron ellos llamados afuera o aparte? Primera de Pedro 2, 9. Alguien léalo, por favor. Fuerte. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Muy bien, entonces fueron separados de las tinieblas del mundo, ¿no? La respuesta es, fueron separados de las tinieblas del mundo, de las tinieblas del mundo, para conocer la luz del Evangelio de Jesucristo. Para conocer la luz del Evangelio de Jesucristo. Son llamados iglesia, llamados afuera, quiere decir separados de las tinieblas del mundo para conocer la luz del Evangelio y otras cosas más que menciona ahí el texto, ¿verdad? No se agota el texto en esa respuesta. Hay muchas cosas más ahí que podemos ver. Número 5, hermanos. La iglesia era llamada con frecuencia por el nombre de la ciudad donde estaba. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 1:1
dice lo siguiente, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sea a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bien, entonces, ¿cuál es el nombre de la iglesia según este pasaje? De los tesalonicenses. Muy bien, la iglesia de los tesalonicenses. De los tesalonicenses. Según la ciudad. Hay diferentes maneras, ahorita lo vamos a ver. Según la ciudad. Según la ciudad, así la denominó Pablo, ¿no? La iglesia de los tesalonicenses. Número 6, también vemos un grupo de iglesias locales que eran llamados por el nombre de toda una provincia o un estado, algo más grande, no nada más una ciudad, sino toda una región, ¿verdad? En donde se localizaban estas iglesias, ¿cómo se les llamaba en Gálatas 1:22? ¿Alguien léalo? No era conocido desde vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Muy bien. Entonces, ¿cómo se les llamaba en Gálatas 1:22, hermanos? Las iglesias que están en Judea. En Judea. Muy bien. Toda una región. Gálatas 1:22. No. En la hoja. No, pero la cita es 1:22, la que se leyó. Y no era conocido de vista a las iglesias de Judea. Iglesias de Judea. Pablo habla ahí. Que eran en Cristo. Es decir, él está diciendo que hay un grupo de iglesias que estaban en Judea que eran iglesias de Cristo. La respuesta es la iglesia de Judea. Sí, según este versículo, si hubiéramos usado el 2, sí. Bien. Oh, ya me perdí aquí. Ok. Bien, entonces, hay iglesias que son llamadas por el nombre de la ciudad y hay iglesias que son llamadas por la provincia o el estado donde se localizaban. Si habláramos de esta iglesia, hermanos, hablando de la ciudad, ¿cómo nos llamaríamos? Sí, la iglesia de los paraiseños. Paraiseños. Pero hay más de una iglesia aquí, ¿verdad? Hay más de una iglesia. Muy bien, pero si habláramos de Paraíso, Comalcalco, y no sé si entre Jalpa también, sería una región. ¿Hay cuántas regiones en Tabasco? ¿5, 7? 5. ¿Y Comalcalco y Paraíso en cuál están? Sí, las iglesias de la Chontalpa. Sería el segundo ejemplo, ¿eh? El segundo ejemplo. Bueno, nosotros hemos avanzado y somos más individualistas y entonces le ponemos nombre. No es lo mismo aquella que aquella. No, es una costumbre a través de la historia, ¿verdad? Que no afecta, por supuesto, esto no afecta, pero eran llamadas para localizarlas, hermanos, para saber en dónde estaban, los hermanos de dónde venían, a qué iglesia se congregaban, cómo era su situación en ese lugar, qué pastor estaba allí, ¿verdad? Entonces, sí había una forma de localizar a los miembros de esas iglesias. Bien. 7, hermanos. ¿Quién es la cabeza de la iglesia según Efesios 5:23? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Muy bien, entonces, ¿quién es la cabeza, hermanos? Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia y su
Salvador. Cristo es la cabeza de la iglesia y su Salvador. Quiere decir que Él tiene autoridad sobre la iglesia, Él dirige a la iglesia y Él es el origen de la iglesia. Todos esos significados de cabeza, hermanos, pueden entrar. Se han usado de diferentes maneras a través de la historia y especialmente en la teología feminista, pero aquí nosotros entendemos que es la autoridad, la guía. Es la cabeza de la iglesia, Cristo. No el pastor, no los diáconos, no los miembros. ¿Estamos de acuerdo? Es Cristo. Bien. Número 8, hermanos, número 8. ¿Cómo se le llama a los líderes de la iglesia local según Hechos 2:17? Hechos 20, perdón, sí. Hechos 20:17. Alguien léalo fuerte, por favor. Hermana Claudia, ¿quieres leerlo, por favor? Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Muy bien. ¿A quién hizo llamar? A los ancianos. Tito 1:5, hermanos. Tito 1:5. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. ¿Establecieses qué? Ancianos. Ancianos. Entonces, ¿cómo se le llama a los líderes en la iglesia local? Se les llamaba ancianos u obispos. Muy bien. Ancianos u obispos. Existen otros pasajes que no los vamos a ver, pero es en esencia lo mismo, ¿no? Ayer o antier, no sé, mandaba yo en un grupo, no sé si fue en el de estudio bíblico o en el de líderes, sobre esto. Existe solamente dos ocasiones en donde al líder se le llama pastor en el Nuevo Testamento. Y existe más de 20 veces que al mismo cargo en el Nuevo Testamento se le llama, ¿cómo, hermanos? Anciano. Y también mandaba yo, ¿por qué entonces en nuestra iglesia no le decimos anciano al pastor? Porque está muy joven, ¿verdad? Y la respuesta es que es una costumbre, hermanos. Es una costumbre por tiempo, ya atrás, entre los bautistas en especial, que se han querido distinguir de los presbiterianos por un lado y de los católicos por otro lado. ¿Por qué? Porque llamarle presbítero, pues entonces le va a hacer referencia a los presbiterianos, pero es el nombre que está en la Biblia. Anciano es presbítero. Y aparece más, hermanos, aparece más ese término que pastor. Y obispo sería episcopo, ¿verdad? Que es supervisor, sobredor. Bien. Y así se les llama en el Nuevo Testamento. Bien, aquí podemos hablar también de varias cosas, pero no las vamos a tratar hoy. Si usted quiere llamarme anciano, lo puede hacer. Yo les decía que soy anciano maestro. Esa es mi función más importante, ¿no? Bien. Ahora sí, pregunta número 9. ¿Qué actitud deberían tener los miembros de la iglesia hacia los líderes? Hermanos, Hebreos 13:17. Hebreos 13:17. ¿Qué dice, hermanos? El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros
enalteció al pueblo. No, creo que no es la cita así. 13:17. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Gracias, Claudia. Porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Yo quisiera leer el 7. Adelante, para adelante. Dice, acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerar cuál haya sido el resultado de su conducta y evitar su fe. Adelante. O sea que El micrófono, por favor. Por lo regular los pastores siempre citan Hebreos 13:17. En una ocasión platicando con unos diáconos, no sé si Manuel se acuerde de ese hecho, los puros diáconos estábamos platicando y uno de los diáconos nos decía que por qué no respetábamos al pastor. Entonces yo le leí este texto, ¿por qué los diáconos no respetábamos al pastor? Entonces entonces la conducta del pastor no es buena. Entonces yo le dije una sola pregunta, hermano fulano, ¿el pastor es esto? Sí, dice. No voy a decir qué cosa. Nada más una sola cosa. Pero así como estaba diciendo todas de sí o no. Sí. Hermano fulano, ¿es cierto que el pastor es esto? Sí, dice así, sin. Entonces le digo, ya ves, por eso es que muchas veces no respetamos al pastor porque no es buena su conducta. Bien. La pregunta es aquí, ¿verdad? ¿Qué responsabilidades tienen los líderes de la iglesia? Los miembros deben, según el texto, hermanos. Hebreos 13:17. ¿Qué deben hacer? Obedecer, sí. O deben someterse. Es otra palabra. Ahorita le doy la palabra. Los miembros deben someterse a los ancianos y deben obedecerles. Pues son dos palabras que están ahí. Someterse, ponerse debajo de los ancianos. Y luego obedecerles, ¿qué quiere decir? Dejarse guiar por ellos. O sea, son dos palabras distintas, hermanos. Una es someterse, ponerse debajo de ellos y después obedecerles lo que ellos les indiquen, hacerlo. Los líderes tienen cuidado de los creyentes. Los líderes tienen cuidado de los creyentes. Y ahora sí ya llegamos al punto que nuestro hermano Alfredo comentaba, ¿verdad? Y bueno, este es un texto, hermanos, difícil para la congregación. ¿Por qué? Porque tiene la misma palabra, hermanos. Tiene la misma palabra de que las mujeres deben. ¿Deben qué? Sujetarse, ¿verdad? ¿A quiénes? A sus esposos, a sus maridos, ¿verdad? ¿Qué dicen las mujeres empoderadas el día de hoy? Hermana Rosa, por favor, si le pasan el micrófono a la hermana. No, a la hermana Rosa, está hasta atrás. Sí. Entonces, ¿qué dicen las mujeres empoderadas el día de hoy? Never de limón. Somos iguales. Que somos iguales, muy bien. En esta parte me viene a la mente un mandato de Dios hacia los hijos. Y nosotros como padres se lo recalcamos a los hijos. Honra a tu padre y a tu madre y tendrás larga vida. Y nos lo sabemos de memoria. Y siempre les decimos, la palabra no dice si se porta bien, si no peca, si honra a Dios. La palabra dice, honra a tu padre y a tu madre. Dios se va a encargar de juzgar a tu padre. Tú honralo porque es tu papá, porque es tu mamá. Entonces aquí yo veo la misma ordenanza. Obedece a tu pastor. No dice si es bueno, no dice si es malo, no dice si es pecador. Tú como iglesia, tú como creyente, obedécelo y sujétalo. Sí. Siempre y cuando el mandato que te dé, pues no sea para ir a pecar, ¿verdad? Sí, contrario a Dios, ajá, sí. Mientras sea para lo bueno, tú obedécelo. Que para juzgarlo
se va a encargar Dios. Muy bien. Sí, entonces, decíamos, ¿verdad? Es difícil esta palabra, ¿por qué? Porque estamos acostumbrados, ¿verdad?, a que la mujer sí obedezca, sí se someta. Que ha habido en las últimas décadas problemas con eso, sí, ¿verdad? Pero tenemos siglos, hermanos, siglos, ¿verdad? Y para los hombres nos parece normal, y cuando entendemos que es con un propósito divino, porque esto es en palabra de Dios, ¿no? Que la mujer se someta a su esposo, y que el esposo debe amarla y que la debe cuidar como a vaso más frágil. Vemos que es un propósito divino, Dios lo puso así, y que ambos deben cumplir, ¿verdad? Ambos deben cumplir. Entonces, cada uno tiene su mandamiento, el marido tiene su mandamiento y la mujer tiene su mandamiento. Decía nuestra hermana Rosa también, los pastores tienen sus mandamientos y los miembros tienen sus mandamientos. Y mientras no sean para cosas contrarias a la palabra de Dios, tenemos que obedecer. Lo mismo sucede cuando la Biblia dice que debemos obedecer a las autoridades civiles. ¿Estamos de acuerdo? Lo mismo. Pero especialmente a los varones nos cuesta trabajo someternos a otro varón. Nos cuesta. Y si es pastor y tiene muchos defectos, más. Más. ¿No? Por eso me dio gusto que se tomaran los dos versículos, ¿verdad?, de Hebreos 13:17, porque conecta con lo que dice nuestro hermano Alfredo hace rato al inicio. No es un mandato para que los pastores se enaltezcan, para que los pastores sean los chipocludos de la iglesia. Los jóvenes sí me entienden, ¿verdad?, con esa palabra. Los meros, ¿verdad?, que por sus caprichos la iglesia tiene que obedecer. No. ¿verdad? Hay una razón detrás de este mandamiento en Hebreos, que por supuesto se ha usado mal, como dice nuestro hermano Angelo, ¿verdad? Pastores lo usan, y cuando le cayó lepra a María y a su hermano, se me va el nombre ahorita, Aarón, ¿verdad? Lo citan mucho para que no se le suban a las barbas al pastor. Los pastores lo citan mucho, equivocadamente. Y viene la contraparte, ¿no? Como el versículo 7 que se leyó. Sí, pero... Y eso es una batalla campal entre miembros y pastores. Y nos olvidamos del propósito de este texto en su conjunto. Pareciera que el texto está como desencajado de todo lo que está pasando ahí. Como que está hablando de otra cosa y luego, ¡pum!, le mete el tema de obedezcan a los pastores. Y se abstrae ese versículo del propósito. Y aquí quiero ampliarme un poquito más. Ya con eso vamos a dar por terminada la clase. Los hermanos a los que se le escribió la carta a los hebreos estaban considerando muy seriamente regresar al judaísmo. Los hermanos que habían creído en Cristo, que habían puesto su fe en el Señor, y estaban considerando que la religión en Cristo o seguir a Jesús era demasiado light, demasiado sencillo, como que no estaba tan complejo, tan enriquecido, tan pomposo como la religión judía, porque ahí teníamos esto y teníamos esto y teníamos esto. Y entonces el escritor, hermanos, el escritor a los hebreos dice: Jesús es superior a todo eso. Jesús es superior al templo, Jesús es superior a Moisés, Jesús es superior al tabernáculo, a los sacrificios. Y empieza a desmontar, hermanos, empieza a desmontar toda la religiosidad judía, contrastándolo con nuestro Señor y Salvador, que es mucho más excelente. ¿Por qué hace eso?
porque los hermanos hebreos se están regresando al judaísmo. Están escuchando enseñanzas o están recordando enseñanzas que los están desviando de Jesucristo. De Jesucristo. ¿Cuál es el papel entonces de los pastores en la iglesia? Según este texto, contener a los miembros para que no regresen a prácticas o no se vayan a enseñanzas sumamente equivocadas, erradas. Si ustedes ven todo el capítulo, hermanos, les empieza a decir todas las cosas que deben hacer como un muro de contención para no irse, para no regresar, hermanos. Permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ellas algunos sin saberlo hospedaron. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio, el hecho sin mancilla, pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podáis decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos. Son instrucciones de contención. De contención, ¿por qué? Porque no deben irse al judaísmo. Ya les explicó por qué. Ahora, ¿cómo lo van a hacer? Haciendo esto y haciendo esto. Y entonces apela a aquellos pastores muertos que ya anteriormente les enseñaron el camino de Cristo. Y se los enseñaron no solamente con doctrina, sino con el ejemplo de vida. Por dice, acordaos de vuestros pastores. No dice, vean a sus pastores ahorita. Dice, acordaos. ¿Por qué acordaos? Porque ya no están. ¿Qué significa? Chicharrón con limón. Ya se murieron. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Primera cosa. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Aquí está. Y luego, tercera cosa, ¿imitar qué? Imitar su fe, ¿no? Imitar su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Con ellos que estaban como pastores y que ya se murieron, era el mismo Jesucristo. Con nosotros el día de hoy es el mismo Jesucristo. No os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado en ellas, que es los sacrificios, ¿no? Y entonces sigue la contención hasta que llegamos al 17, otra vez. Ahora, ya no son los muertos, ya no son los pastores muertos. Ahora dice, con los que están vivos, ¿qué les dice el 17? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Sí, que van a dar cuenta. Si mi hija no tiene el discernimiento todavía para tomar ciertas decisiones, ¿creen que la voy a poner en esa situación, hermanos? Como padre, ¿creen que la voy a poner en esa situación? Que ella decida cosas que sé que no tiene todavía la capacidad para hacerlo. Si yo lo hago, ¿qué estaría haciendo? Mal padre, ¿verdad? Mal papá, un padre negligente. Que ella decida cuando todavía no tiene la capacidad. ¿Qué tiene que hacer ella? Sujetarse y obedecer a su papá y a su mamá. A su papá y su mamá. Cuando ella tenga ya la capacidad de tomar decisiones, salir de casa, entonces ella podrá tomar sus decisiones. Pero mientras esté en casa, mi responsabilidad como padre es cuidarla, protegerla.
muchos de los consejos que los pastores dan a sus congregantes, ¿por qué crees que son? Por cuidarlos. Porque a veces no se dan cuenta, hermanos, del que ir o venir o hacer o no hacer o estar o no estar puede traerles problemas, dificultades, desenfoques, peligros, pecados, hermanos, que uno por la experiencia conoce ciertos caminitos. Te vas por aquí y parece que no hay problema y vas a terminar mal. Así le decimos a nuestros hijos, ¿verdad? Y los pastores, hermanos, conocemos muchos riesgos, muchos peligros que hay en el matrimonio, en la vida personal, en la vida familiar, en el trabajo. Entonces, los pastores en Hebreos están puestos ahí como un muro de contención para ayudar a los hermanos que están allí en esa comunidad considerando irse. Y les dice, no tomen esa decisión, sino sujétense a sus pastores y obedézcanlos. Y lo que ellos van a guiarles es para su bien, para un bien que es eterno, En la iglesia tenemos líderes, pastores y líderes, que esa es su función. Si su función no se cumple, entonces es un mal líder, es un mal pastor. Si no te predica, si no te enseña, si no te amonesta, si no te hace sentir culpable ante la ley de Dios, hermano, no está haciendo su trabajo. No está haciendo su trabajo. Porque se siente culpable, ¿quién, hermanos? El que lo es. ¿Es cierto, hermanos? Se siente culpable el que lo es. Y el que no, dice, ahí te hablan. No es para mí. A menos este punto no es para mí. Quizá más adelante otro punto será para mí. Entonces tendré que agachar la cabeza porque la palabra de Dios lo dice. Hasta aquí vamos bien. En la iglesia tenemos que reunirnos. Es un mandato de Dios. En la iglesia podemos aprender, podemos desarrollar nuestra vida espiritual. En la iglesia tenemos líderes que nos van a ayudar, que van a evitar a través de la enseñanza, del consejo, del ejemplo, que nosotros practiquemos cosas que no son bíblicas. Por eso necesitamos permanecer en una iglesia local. Adelante, hermano. Ya es mi última intervención, hermanos, disculpen. Pero el tema es de reunirse y nos reunimos en la Cena del Señor, clarificando. No nos reunimos cada semana porque se toma así como que no se respeta, ¿no? Y cada año porque como se olvida. Entonces dice, todas las veces, dice Corintios, que nos reuniéramos, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Ahora, otro signo de los tiempos es que la cena la celebran en la mañana y las cenas se hacen en la noche, no en la mañana. Es lo que yo quería decir. Muchos pastores, yo les pregunto, aún parientes míos, ¿por qué celebras la cena en la... Me puedes dar todo el argumento, pero el texto dice cena del Señor. Y la cena no se da en el desayuno. Ese es mi último comentario. Puestos de pie, hermanos, vamos a... Padre Santo, te agradecemos, Señor, la oportunidad que nos has dado de meditar en este tema profundo, Señor, que es bueno para nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a centrar nuestra mirada en Cristo, que Él es el ejemplo máximo para nuestra vida como cristianos, Señor. Que Él sea nuestro modelo por excelencia y que podamos todos nosotros someternos a su dirección a través de su Santo Espíritu. Padre, la iglesia ha sufrido ataques durante todos estos siglos, de diferentes maneras. Y ahora, Señor, necesitamos entender que tu palabra es buena para nuestra vida, Señor, y que necesitamos practicarla, que no debemos dejar de congregarnos,
sino que debemos estimularnos unos a otros a estar aquí, porque el día del Señor se acerca. Ayúdanos, Señor, a tener esa conciencia y a aprender más acerca de cómo guardar este día para tu Hijo Jesucristo. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.